Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí han visitado alguna vez un cementerio? Nadie. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos visitado un cementerio. ¿Qué hay en un cementerio? Bueno, pastor, obviamente cadáveres, ¿no? Pero no los hemos visto. No, espero que no los hayamos visto, los cadáveres en el cementerio. ¿Qué más hay? Hay tumbas, hay lápidas, hay epitafios. ¿Alguien sabe lo que es un epitafio? ¿Sabemos lo que es un epitafio? La palabra epitafio no solemos emplearla muy frecuentemente. No es una palabra que esté dentro de nuestro vocabulario. Sin embargo, si hemos visitado un cementerio, hemos visto muchos epitafios. ¿Qué es un epitafio? Un epitafio es una frase que se escribe en la lápida que está sobre la tumba de una persona que obviamente está muerta. La frase representa la vida y el carácter de la persona. En algunos casos también representa lo que la persona ha significado para sus familiares y para sus amigos más íntimos, quienes, por cierto, o probablemente, seguramente, son los que redactan el epitafio. ¿Queda claro lo que es un epitafio? Eso que vemos allí es un epitafio, aunque dice un epitafio vivo. Ese es el título de esta palabra en esta mañana. Ahora, quiero que nos imaginemos que hemos partido de este mundo. No nos gusta mucho pensar en eso, ¿no? Que hemos partido de este mundo. Y ahora la pregunta es, ¿qué frase te gustaría que estuviese escrita en tu lápida? ¿Puedo echarte una mano? Los más tradicionales o los más básicos probablemente quieran que en su lápida diga, descansa en paz. Corto. Mi pastor era tan básico que seguro que mi pastor quiere que diga, descansa en paz. Aunque no lo creamos, hay epitafios que son un poco chistosos, quizá porque la persona que ha muerto era muy bromista. Entonces podemos ver un epitafio en una tumba, no nos extrañemos si está el escrito que se pone de fuera en las habitaciones de hoteles, cuando uno no quiere que le molesten. El epitafio puede decir, por ejemplo, durmiendo para siempre, no molestar. ¿Quién lo va a molestar? Hay algunos que probablemente quieren un epitafio más honroso, ¿no? Y les gustaría que dijera, fuiste una gran persona, fuiste un gran hombre, fuiste una gran mujer. Algunos pueden ser más poéticos, ¿no? Entonces quieren que su lápida diga, la muerte no es el final, es el principio de la vida. Para los más románticos, para los más poéticos. Pero hay una frase que desde que yo la oí, a mí siempre me ha gustado. Es una frase que es digna de un epitafio para cualquiera de los cristianos, para cualquier persona que sea cristiana. Y esa frase es, conforme al corazón de Dios. Wow, suena bonito, ¿no? Que en tu lápida diga, un hombre conforme al corazón de Dios. O una mujer conforme al corazón de Dios. Podría ser cualquier frase, iglesia. Todas muy bonitas. Pero la realidad es que nadie va a poder ver su epitafio nunca. Porque cuando uno parte de este mundo, no vas a regresar. Dios no te va a decir, ve a ver qué fue lo que te escribieron tus familiares en la lápida, ¿no? Entonces, lo importante, o mejor dicho, no es tan importante preocuparnos por la frase que va a decir nuestra lápida. Porque fíjense una cosa, aunque pudiésemos volver, podríamos llevarnos una sorpresa. Capaz venimos y en nuestra lápida dice, Adi Fernández, nacimiento y muerte. Ya está, no hay más nada. Entonces, aparte de muerto, vamos a estar tristes. Uy, mi familia no escribió nada. No representé nada para ellos. Además, ¿qué pasa con las personas que nos gustaría? Por ejemplo, a mí no me gustaría que me enterraran en una tumba. A mí me gustaría ser cremado. Es mi gusto. ¿Qué pasa con las personas que quieren ser cremadas? No hay un epitafio para ellas. No hay una frase bonita para estas personas. Yo diría que sí. No es tan importante lo que diga la frase, iglesia. En lo que nosotros deberíamos trabajar es para que nuestro epitafio quede grabado, no en una lápida, sino en la mente y en los corazones de las personas que nos rodean. Un epitafio basado en las enseñanzas de los principios y valores que puedan llevar a la persona a vivir conforme al corazón de Dios. Un epitafio que edifique a las personas que se quedan aquí en la tierra, nuestros familiares, nuestros amigos, que sea de influencia para vivir conforme al corazón de Dios.
Eso tendría que ser nuestro trabajo, más que lo que dice en una lápida. El epitafio más importante de todos los tiempos no lo vamos a encontrar en ningún cementerio del mundo. ¿Sabes por qué? Por 3 razones. Primero, porque este epitafio no fue escrito en una lápida de piedra. Fue escrito en una cruz de madera. Segundo, porque este epitafio es único, no hay dos igual. Este epitafio representa el amor, sacrificio y redención. Y solo Cristo pudo hacer el sacrificio por amor a la humanidad para redimir nuestros pecados. No vamos a encontrar un epitafio como ese en ningún lugar del mundo. Y tercero, porque aunque este epitafio lo escribió Pilato, como bien hemos leído en el texto, aunque este epitafio lo escribió Pilato después que Jesús murió, Cristo está vivo. Cristo está vivo. Su palabra sigue viva. Sus palabras, sus enseñanzas continúan en nuestra mente y en nuestro corazón. Su epitafio continúa vivo. Entonces, si queremos construir un epitafio vivo, Jesucristo es nuestro mejor modelo. A Él es que tenemos que seguir. De Él es que tenemos que aprender para trabajar mientras vivamos, mientras respiremos, para trabajar de tal manera que cuando nosotros partamos de este mundo, las personas que aquí queden mantengan en su mente y en su corazón las enseñanzas que nosotros hemos podido mostrarles. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Si queremos aprender de Jesús para crear un epitafio vivo, para construir un epitafio vivo, fijarnos en la cruz, mirar la cruz. Antes de continuar, yo quiero introducir 2 conceptos más. A mí me encantan las palabras y decir lo que significa. No sé si se habrán dado cuenta, porque es importante. Ya hoy sabemos lo que es un epitafio, para los que no lo sabían. Ahora, hay 2 palabras que solemos emplear mucho: esfuerzo y sacrificio. Y solemos equivocarnos, solemos pensar que significa lo mismo. No significa lo mismo. Voy a leer lo que significa la palabra esfuerzo. Consiste en el empleo de energía, dedicación, tiempo y trabajo intenso para alcanzar una meta. Eso es el esfuerzo. Mientras que el sacrificio se refiere a la renuncia voluntaria de algo valioso, algo que nos resulta valioso. La renuncia voluntaria a eso en favor de un bien mayor. Por ejemplo, renunciamos a nuestra comodidad, renunciamos a nuestros deseos, renunciamos a nuestro tiempo. No es lo mismo sacrificio que esfuerzo. En el texto dice, en el versículo 17, y Jesús, cargando su cruz, salió ¿hacia dónde? Hacia el Gólgota. Para Jesús cargar la cruz tuvo que emplear energía física, emocional y espiritual para poder cargar la cruz. ¿Y para qué lo hizo? Para dirigirse al lugar del sacrificio, el Gólgota, donde Jesús definitivamente renunció a su condición divina, renunció a su trono, porque Jesús es el Rey de Reyes. Y en el Gólgota Él renunció a eso. Nadie podía cargar el peso de esa cruz. Nadie sino Cristo. Sin embargo, en el libro, en uno de los evangelios, no, mejor dicho, en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, son los 3 evangelios sinópticos, se nos habla de un personaje, un padre de familia, conocido como Simón de Cirene. ¿Cuántos lo conocen? Simón de Cirene era un hombre que un día tuvo el privilegio, iba caminando, tal vez Simón de Cirene venía de su trabajo, no sabemos. Iba caminando y se tropezó con Jesús cargando su cruz. Y Simón de Cirene fue obligado a cargar la cruz de Jesús, a ayudar a Jesús. Esto nos podría hacer pensar que el Señor compartió el peso de su cruz con Simón de Cirene. Pero Simón de Cirene solo hizo un esfuerzo, empleó su energía para ayudar a Jesús, mientras que Jesucristo cargó con el peso de los pecados de toda la humanidad. Además, sobre Él cayó el juicio de Dios. ¿Qué nos dice esto? Que el 100% del sacrificio de redención pertenece a Jesús. Además, como hemos dicho, Simón de Cirene fue obligado. Simón de Cirene no hizo un sacrificio, porque el sacrificio que dijimos que era una renuncia voluntaria. Él no lo hizo porque quiso. Simón de Cirene no dijo, ahí viene Jesús, déjame ayudarlo, lo quiero ayudar. No, a él lo obligaron, mientras que Jesús
¿Qué hizo Jesús? Renunció a su condición divina y se hizo semejante a los hombres, se humilló y fue obediente hasta la muerte. Lo dice el libro de Filipenses, cuando pueden leerlo. Es muy bonito este texto y es bueno que lo entendamos, porque Jesús se humilló, fue obediente hasta la muerte para darnos salvación a todos los que estamos aquí sentados en esta mañana. ¿No te parece eso una buena noticia, iglesia? Vivimos en un mundo en el que las personas tienden de alguna manera, a admirar a otras personas por sus destrezas, por su autoridad. Voy a poner un ejemplo y no quiero que haya alusiones. Por ejemplo, Messi. Hay personas que adoran a Messi. Yo una vez leí algo que decía que Messi era un dios. Entonces en el mundo admiran tanto a las personas que alcanzan un nivel de idolatría que no es correcto. El único digno de adoración se llama Jesucristo. Sin embargo, las iglesias no están exentas de caer en eso. Hay cristianos que admiran tanto a sus pastores y a sus líderes que alcanzan cierto nivel de idolatría. Pero ¿sabes una cosa? Los pastores y los líderes somos seres humanos imperfectos. Los pastores y los líderes nos pueden aconsejar, nos pueden ayudar. Pero si queremos construir un epitafio vivo que quede después que nosotros nos vayamos de este mundo, no tenemos que poner nuestra mirada en el hombre. Tenemos que poner nuestra mirada en Jesucristo y en su cruz, en el sacrificio que Él hizo. Él es el único digno, Él es el único que puede ayudarnos a construir un epitafio, una frase, una enseñanza que quede grabada en la mente y en los corazones de las personas después que nosotros nos vayamos de este mundo. Y es cierto, es una verdad absoluta que nadie más podía cargar el peso de la cruz. Pero eso no significa, iglesia, que nosotros no tengamos que hacer nada. Claro que tenemos que hacer algo. En el libro de Lucas capítulo 9 puedes tomar nota de la cita. Capítulo 9 versículo 23 dice: y Jesús decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Repite conmigo: cada día, siempre, y sígame. Es una verdad absoluta que nadie podía cargar la cruz. Pero el Señor nos está invitando en esta mañana a que tomemos nuestra cruz y le sigamos. La cruz de Jesús no la podemos cargar nosotros, no la podíamos haber cargado. ¿Sabes por qué? Porque es una cruz de condenación por todos nuestros pecados. Nosotros no podíamos soportar eso, ningún ser humano sino Cristo podía soportar eso. Pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para cargar nuestra propia cruz, una cruz de discipulado, una cruz de obediencia, porque dice: tome su cruz y sígame. Una cruz, si queremos seguir a Jesús, tenemos que ser obedientes a Él. Pero además de un esfuerzo, tenemos que hacer un sacrificio, porque dice: niéguese a sí mismo. Es decir, tenemos que renunciar a nuestros deseos carnales, tenemos que renunciar a nuestro propio yo, a nuestro propio ser, de manera voluntaria, porque el Señor no nos obliga a nada, solo nos está invitando a tomar nuestra cruz. Y muchas veces nuestra cruz nos resulta pesada, pero también la palabra nos dice: esfuérzate y sé valiente, y nos dice: deja tu carga sobre mí. O sea que nosotros podemos dejar nuestras cargas sobre el Señor. Es mucho lo que tenemos que hacer, iglesia. Yo creo que no. Nos cuesta, pero jamás vamos a tener que hacer el sacrificio que Jesús hizo en esa cruz. Si queremos construir un epitafio vivo, entonces dos cosas: miramos la cruz y cargamos nuestra propia cruz. ¿Qué es un epitafio vivo? Un epitafio vivo es una enseñanza que queda plasmada, que queda grabada en la mente y en los corazones de las personas una vez que nosotros hemos partido de este mundo. Una enseñanza basada ¿en qué? En la palabra. En la palabra. Si queremos construir, si queremos que nos recuerde, si queremos que las personas se queden con estas enseñanzas, entonces lo otro que tenemos que hacer es ¿qué? Poner a Jesús en primer lugar. Que Él sea el centro de todo. Como decía la canción, Cristo es el centro. La Biblia no menciona los nombres de los dos malhechores que estaban con Jesús
ahí en la cruz. Hemos leído que habían dos, uno de un lado y otro del otro lado. Tampoco dice cuál estaba a la izquierda ni cuál estaba a la derecha. No dice sus nombres, pero Juan nos está diciendo que estaba uno al lado del otro. Pero lo más importante que es que en el texto dice, y Jesús en medio. Porque esto es lo más importante. Porque este texto viene a confirmar el cumplimiento de una profecía que la dio Isaías en el capítulo 53, que dice, y fue contado entre los pecadores. Jesús fue contado entre aquellos dos malhechores. Y cuando se aplicó esa profecía, cuando se cumplió, la justicia humana, ¿qué hizo? Puso a Jesús en el mismo nivel que aquellos malhechores. Pero Jesús era perfecto. Jesús es el centro de toda esta historia. Jesús es el centro de la historia de la humanidad. Jesús es el centro de esta iglesia. Jesús es el centro de tu vida. Jesús es el centro de tu matrimonio. Jesús tiene que ser el centro de tu lugar de trabajo. Jesús tiene que ser el centro de tu comunidad. Y no escucho amenes porque tal vez no sienten que Jesús sea el centro. Jesús es el centro de tu vida. Amén. Jesús tiene que ser el centro. En aquel momento Él estaba en medio de ellos, de los malhechores, y fue contado como uno de ellos. Pero Jesús era el personaje, o es el personaje más importante de toda la historia de la humanidad, porque solo Jesús pudo haber hecho el sacrificio que hizo para salvarnos a todos. Jesús tiene que ser el centro. Pero Lucas 23 sí nos dice, cuando puedan poder leer en el Lucas 23 el mismo pasaje, sí nos dice que uno de aquellos malhechores se burlaba de Jesús y además le criticaba, le insultaba de manera desesperanzada, que el hombre lo que tenía era desesperanza, estaba amargado. Y también nos dice que el otro malhechor, en cambio, reconoció dos cosas fundamentales. ¿Qué reconoció? Primero, reconoció que él era pecador, que él merecía estar en esa cruz. Recordemos que estaba Jesús en el medio y a los lados estaban dos más también en su cruz correspondiente cada uno. Y uno de ellos reconoció que él debería estar allí, pero además reconoció la inocencia de Jesús. Aquel hombre, aquel malhechor, era tan malvado como el otro. Sin embargo, se arrepintió. Y fue tanto su arrepentimiento que lo que hizo fue centrarse en Jesús. La Biblia no dice si él conocía a Jesús o no lo conocía. La Biblia no dice de que lo conocía, si lo había visto antes. Eso no es lo relevante, sino que el hombre reconoció que Jesús era inocente. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo el hombre a Jesús? Aquel malhechor le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en el reino. Y a esa petición el Señor le respondió que ese mismo día estaría con él en el paraíso. Gloria a Dios. Aquel hombre, el último día de su vida se convirtió en la primera persona que recibió el regalo de salvación que Jesús nos dio con su sacrificio. ¿Se han dado cuenta? Fue la primera persona, y después de él todos nosotros hemos recibido el mismo regalo de salvación. Y esta historia nos refleja que hoy en día continúa siendo igual. Porque dos malhechores, uno al lado y el otro al otro lado. Uno aceptó a Jesús y el otro lo rechazó. Y hoy en día en el mundo hay personas que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y hay personas que lo han rechazado. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Fíjense que antes hablábamos de cargar nuestra cruz cada día. El arrepentimiento de aquel hombre fue el último día de su vida. El arrepentimiento de nosotros tiene que ser cada día mientras vivamos en este mundo. Practicar el arrepentimiento nos llevará a construir un epitafio vivo. Jesucristo es el centro de todo. Jesús, las enseñanzas de Jesús continúan vivas en nosotros. Y ya para ir terminando, hemos dicho que es necesario mirar la cruz, hemos dicho que es necesario tener a Jesús como el centro de nuestras vidas. Pero para poder hacer eso hace falta algo más importante, que es conocer a Jesús. ¿Nos suena de algo? Mirar la cruz,
conocer a Jesús. Es necesario que conozcamos a Jesús. Y gloria a Dios porque durante estos 2 años hemos estado conociendo a Jesús. En el pasaje que hemos leído, aparte del Señor, aparte de Cristo, hay diversos personajes. Está Pilato, los judíos, los principales sacerdotes y los malhechores. Todos conocieron a Jesús. Repito, todos ellos, a su manera o de alguna manera, conocieron a Jesús. Yo quiero hablar de ellos porque vamos a ver cómo conocieron a Jesús. Empecemos por Pilato. Pilato tuvo un encuentro con Jesús. Pilato tuvo la oportunidad de interrogarlo, de oírlo. Y sin embargo, Pilato no conoció a Jesús. Lo conoció por referencias. Porque a Pilato los judíos le dijeron malas referencias de Jesús. Y también para los que han leído la Biblia, los que han leído los evangelios, si lo recuerdan, la mujer de Pilato le dijo que no condenara a Jesús. Le dijo que era un buen hombre. Pilato tuvo 2 opciones. Escuchó malas referencias de Jesús y escuchó buenas referencias. Sin embargo, Pilato se lavó las manos. Recuerdan la semana pasada. Pilato estuvo tan cerca físicamente de Jesús, pero a la vez espiritualmente muy lejos. Pilato conoció a Jesús por referencia. Y hoy en día sigue oyendo gente como Pilato. Personas que oyen hablar de Jesús, de sus maravillas, de lo que hace. Personas a las que les dicen que Jesús puede darle sanidad, que Jesús puede proveerle un trabajo. No le estamos diciendo mentiras. Pero siempre digo desde aquí arriba, ese no es el evangelio que tenemos que predicar. No tenemos que predicar que Jesús hace todo eso, porque cuando la persona conoce a Jesús va a saber que Jesús hace todo eso. El evangelio que tenemos que predicar es lo que hemos estado hablando antes, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz para darnos la salvación a toda la iglesia Génesis, a todas las iglesias que están allá afuera, a todo el mundo, a todo aquel que respire y que se haga llamar ser humano. No tenemos que predicar otra cosa, iglesia. Y hay personas que conocen a Jesús por referencias malas y buenas, porque hay personas que dicen que Jesús simplemente fue un profeta, que Jesús, no dicen que Jesús fue hijo de Dios. Y hay personas que creen que Jesús existió, pero que es un personaje histórico. Algunos nos dicen retrógrados porque creemos en Jesús. No sé si te ha pasado. Pueden recibir malas referencias de Jesús, pero también buenas. Y sin embargo, no conocer a Jesús. Pilato no conoció a Jesús. ¿Qué epitafio le daríamos a Pilato? Si yo fuera familia de Pilato o amigo íntimo de él, o si tú fueras familia de Pilato, ¿qué epitafio le darías en su tumba? Un hombre que casi conforme al corazón de Dios, ¿no? Casi, porque le faltó poquito. Yo estoy convencido de que Pilato, bueno, la Biblia lo dice, Pilato no halló culpa en Jesús. Y estoy convencido que él podía haberse convertido en cristiano y seguidor de Jesús, pero no lo hizo. Casi se convierte Pilato. ¿Qué epitafio le darías a Pilato? ¿Qué epitafio le daríamos a las personas que vienen a la iglesia solo en busca de un milagro, solo en busca de una provisión, solo en busca de una sanidad? El siguiente personaje son los judíos. Cuando Jesús fue crucificado, la gran parte de los judíos que estaban allí eran personas que solían ir a las sinagogas. Dicho al lenguaje más moderno, iban a los cultos. Son personas que acostumbraban a leer las escrituras. Son personas que probablemente se reunían en sus casas con sus padres, con sus madres para leer las escrituras. Tenían costumbres. Probablemente habían visto a Jesús en alguna celebración de las fiestas que hacían los judíos en aquel tiempo. ¿Se acuerdan? La fiesta de la Pascua, de los panes sin levadura, el Pentecostés, porque Jesús participó de todas esas fiestas. Lo hemos estudiado, ¿se acuerdan? Y si no nos acordamos, podemos leer el evangelio, los evangelios. Probablemente aquellos judíos habían visto a Jesús en esas celebraciones. Y eran personas que solían ir a la sinagoga.
Pero aquellos judíos decían que lo crucificaran. Aquellos judíos se burlaban de Jesús. No conocieron a Jesús. No conocieron a Jesús solo por referencias, por costumbres, por tradición. Lo mismo que sucede hoy en día. Hay personas que han nacido en hogares que son cristianos, donde los padres son cristianos. Entonces probablemente estas personas desde niños se les enseña a leer la Biblia. Eso está muy bien, tenemos que enseñar a nuestros hijos a leer la Biblia. Probablemente estas personas en familia hacían un devocional con su papá, con su mamá. Probablemente estas personas oraban antes de comer. Era una costumbre. Perdona, si no oras no puedes comer, ¿no? Ese era el estilo. Es el estilo que llevan muchas personas. O probablemente cuando se iban a dormir a los niños les hacían hacer una oración repetitiva. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, esas personas no conocen a Jesús. Lo conocen por costumbre. Son personas que incluso celebran la Navidad. No vamos a entrar en esa polémica de la celebración de la Navidad, pero probablemente sean personas que saben lo que es un Belén, que saben las tradiciones navideñas, pero no saben lo que están celebrando. Los cristianos celebramos la Navidad todos los días, porque Jesucristo sigue vivo, porque Navidad es vida. Jesús sigue vivo, Cristo sigue vivo. Y muchas personas conocen a Jesús por el Belén. Ay, el niñito pequeñito, cuando yo estaba pequeño era así, el bebecito que está puesto en el Belén. Solo lo conocen por tradición, por costumbre. Ahora la pregunta es, ¿qué epitafio le daríamos a estas personas? ¿Qué epitafio le daríamos a aquellos judíos y a las personas que conocen por costumbre al Señor? ¿Qué le pondríamos? Un cristiano conforme al corazón de la tradición, conforme al corazón de la costumbre. Eso es lo que podría decir. Eso lo digo yo, es mi opinión. Yo le pondría ese epitafio, pero lo dejo de tarea para todos. El siguiente personaje que está son los líderes religiosos. Los principales sacerdotes eran las personas que más conocían la palabra. Se la conocían desde el Génesis. ¿Hasta cuándo? Hasta el Apocalipsis. No, porque en aquel tiempo todavía no estaba escrita. Yo pensaba que iban a decir, ¿no? Hasta el último libro de las Escrituras, del Antiguo Testamento. ¿Cuál es? Iglesia, muy bien, así me gusta. Estamos estudiando la palabra. Aquellas personas se conocían las Escrituras. Los principales sacerdotes eran los que más conocían las Escrituras. En todo caso, tendrían que ser los que más conocen a Dios, ¿no? Tendrían que ser los que más conocen a Dios, porque conocían las Escrituras. Sin embargo, hemos leído que aquellos sacerdotes le dijeron a Pilato: quita eso de allí, quita ese epitafio, no pongas que Jesús fue el rey de los judíos. Más bien pon, él dice ser el rey de los judíos, porque para los principales sacerdotes Jesús estaba mintiendo. Conocían las Escrituras, pero ellos no reconocieron a Jesús como su rey, como su salvador. Igual que Pilato. Porque Pilato, ¿qué escribió? Jesús, rey de los judíos. Pilato no era judío. Pilato no reconoció a Jesús como su rey. Y estos judíos tampoco. No, quita eso y pon que él es el que lo dice. Y él está mintiendo. Aquellos principales sacerdotes eran unos religiosos. Y hoy en día en el mundo cristiano hay gente que hace las veces de los principales sacerdotes, que se conocen la palabra desde el Génesis, ahora sí, hasta el Apocalipsis incluso. Yo conozco personas que son capaces de decirte un versículo de memoria. Yo todavía me siento incapaz. El versículo de memoria, que lo digo tranquilamente: Jesús lloró. Es el único. Es el único. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado eso también me lo sé, por cierto. Pero yo conozco personas que tú le hablas de un tema y te dice: eso está en Efesios 5:33. Eso está, y el 33 no es chiste. Mentira. Y te dicen la cita y son capaces de recitarte la Biblia entera. Pero estas personas viven como aquellos religiosos de aquel tiempo. Viven en religiosidad, y por su religiosidad, por pensar que lo que ellos dicen es la verdad, que claro que es la verdad, lo que está aquí escrito es la verdad, es la única verdad. Pero los religiosos crean una verdad propia. Lo que hacían aquellos sacerdotes:
Se creaban sus propias leyes. Entonces las personas con religiosidad van por la vida un tanto amargadas, criticando, juzgando. No le gusta esto, no le gusta aquello, no me parece bien esto, no me parece bien aquello, no me parece que aquella persona se vista así, porque hay que vestirse con decoro. Y todo es criticar, criticar, criticar y criticar. Critican todo lo que no se amolda a su gusto. Eso es lo que hacen las personas religiosas. Criticar todo aquello que se haga que no está dentro de su patrón, dentro de lo que ellos consideran que debería ser. ¿De qué manera predicamos el evangelio? ¿Con religiosidad? ¿De qué manera predicamos a Cristo? Cristo no vino a condenar a nadie. Cristo vino a salvar a los que estábamos perdidos, a los que están perdidos. No vino a condenar. Si nosotros practicamos la religiosidad, eso es lo que hacemos con este dedo. ¿Se acuerdan? Ya hemos hablado muchas veces de este dedo, que por cierto tiene forma de pistola, ¿no les parece? De revólver. Cuando nosotros apuntamos a alguien con el dedo, ¿sabes qué estamos haciendo? Le estamos disparando. Porque tú. Iglesia, no sabemos lo que hacemos cuando estamos haciendo eso. No usemos la palabra de manera religiosa. Usemos la palabra para construir un epitafio vivo en nuestras vidas. Que cuando partamos de este mundo, la gente recuerde las enseñanzas que nosotros hemos dejado. Y por último, ya lo hemos hablado, los otros dos personajes, los dos malhechores, conocieron a Jesús. Por cierto, ¿qué epitafio le daríamos a los líderes religiosos? Un hombre conforme al corazón ¿de qué? De la religión. Un hombre conforme o una mujer conforme a la religiosidad. Y a los malhechores, ¿qué epitafio le daríamos? Obviamente al malhechor que se burlaba de Jesús no debería tener un epitafio bueno. ¿Qué enseñanza nos deja este malhechor? Un hombre, ¿qué? Un hombre conforme al corazón del infierno, puede ser. Porque rechazó a Jesús. Y los que rechazan a Jesús se van al infierno, iglesia, no hay otra verdad. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y yo no estoy diciendo quién se va al infierno. Yo no soy capaz de señalar a nadie porque eso no lo sabemos nosotros. Nos podemos llevar sorpresa, ¿saben? Nos podemos llevar sorpresa. Podemos ver en el cielo personas que creíamos que no estarían allí. Y ojalá que no pase lo contrario, que vayamos al infierno y veamos personas que creían que iban a estar en el cielo. Porque nosotros no vamos a ir al infierno. Nosotros vamos a ir con Cristo, ¿sí o no? Animémonos, iglesia. Eso es una buena noticia. Y el epitafio final, el epitafio del malhechor que se arrepintió. ¿Qué epitafio le darías al malhechor que le dijo a Jesús que se acordara de él en el reino? Un hombre conforme al corazón de Dios. ¡Wow! ¡Qué bonito!, ¿no? Ese es un buen epitafio, digno de cada uno de nosotros. Porque nosotros vivimos conforme al corazón de Dios. Porque si Cristo es el centro de mi vida, yo tengo que vivir conforme al corazón de Dios. Porque son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios, Hijo Jesús y el Espíritu Santo. Entonces vivimos conforme al corazón de Dios cuando seguimos a Jesús. Bien sea consciente o inconscientemente, cada uno de nosotros está escribiendo un epitafio vivo. Está escribiendo, mejor dicho, escribiendo un epitafio. Para que sea vivo ya hemos dicho lo que tenemos que hacer. Cada uno está haciendo su propio epitafio. Yo quiero terminar con dos cosas. En el texto dice que el epitafio que le escribieron a Jesús estaba escrito en diferentes idiomas. Y yo le agregué catalán, inglés, alemán, etcétera, etcétera. ¿Para qué estaba escrito en diferentes idiomas? Para que todos lo pudieran entender. Si tú estás construyendo un epitafio en tu vida, que sea entendido por todos, iglesia. Que sea entendido por tus hermanos de la iglesia, que sea entendido por tus familiares, que sea conocido en el ascensor, que sea conocido en la comunidad, que sea conocido en el metro, que tu epitafio sea vivo. Quiere decir que todo el mundo lo entienda y todo el que te vea sepa que tú eres un hijo de Dios.
Si estamos construyendo un epitafio, que lo sea para todos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ser íntegros en todas partes. Donde vayamos, yo no puedo ser un amor de persona en la iglesia y un amargado en mi casa, o al revés. Yo no puedo ser muy feliz en mi casa, pero cuando vengo a la iglesia ni siquiera soy capaz de sonreírle a los hermanos. Yo no puedo ser una persona en mi comunidad que ni siquiera da los buenos días. Yo no me puedo subir a un ascensor y como que si no hubiese nadie estando 5 personas adentro. No, iglesia. Si voy a hacer así allí, tengo que hacer así en todas partes entonces, que eso es mal. Yo tengo que dar el mismo testimonio en todas partes donde yo voy. Yo tengo que llevar el mismo epitafio, las mismas enseñanzas. Ser íntegro, iglesia. Ser íntegro. Y finalmente, el epitafio de tu vida lo tienes que construir tú. Nadie te puede ayudar, ningún hombre. Solo Cristo y el Espíritu Santo puede ayudarnos a construir un epitafio vivo. Entonces, como consejo, quiero dejarte lo siguiente: no permitas que otra persona construya tu epitafio. No permitas que otra persona diga lo que tú eres cuando tú no lo eres. No permitas que otra persona cree de ti una frase, porque las personas se pueden equivocar. Hemos leído muchos epitafios en los cementerios. ¿Y quién sabe si será verdad? A lo mejor hay un epitafio que dice: fuiste una gran mujer, y resulta que fue la peor del mundo. O a lo mejor hay personas que no tienen un epitafio porque no lo querían, pero resulta que era una gran persona. El hombre se puede equivocar. El único que no se puede equivocar jamás se llama Jesucristo. Que sea Él el que nos lleve a construir nuestro propio epitafio. No permitas, iglesia, no permitas que nadie construya tu epitafio. No permitas que nadie cambie tu carácter. No permitas que nadie te amargue el día, que te amargue la vida. Si alguien no te trata como tú esperas, tú sonríele igualmente. Sonríe porque Cristo te ama. Él está dispuesto, el Espíritu Santo está dispuesto a ayudarnos a crear nuestro propio epitafio. Y con esto no estoy diciendo: hago mi vida a mi manera, a mi voluntad, no a la voluntad de Cristo. Está bien, no tenemos que poner nuestra mirada en el hombre, sino en Dios. Pero ciertamente hay personas que nos pueden dar buenos consejos de parte de Dios, siempre y cuando venga de parte de Dios. Pero eso no quiere decir que tu pastor, ni que tu líder, ni ninguna otra persona, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos tienen el derecho de construir tu epitafio. Lo construyes tú. Lo construyes tú. Yo quiero que te pongas de pie. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos a construir ese epitafio. Ayúdanos, Señor. Porque tú eres el centro de todo, Jesús.